bienvenidos y estamos ya adentrándonos ya, digamos, dentro de los programas eh, prácticamente de lleno en lo que son el tema de las radiaciones y lo que es la salud en la vivienda, sobre todo, ¿no? Que cada vez nos preocupa más y que cada vez en el tema del 5G que está viniendo ahora. También el tema de todo lo que ahora de aquí en adelante ya no va a ser como antes. O sea, sabéis que el tema coronavirus está en boca de todos y bueno, antes habrá una cosa y después habrá otra. No lo sabemos lo que vendrá, ¿eh? De cómo actuaremos, etcétera, etcétera. Pero sí que vamos a darle pie a cómo actuar en todo lo que nos lleva a lo que es la seguridad ambiental y lo que es la salud, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra vivienda. Y bueno, hoy, como sabéis, toca un tema bastante relacionado que es digamos, el tema de los edificios enfermos y las casas enfermas, ¿vale? Esto es un tema, la verdad, es bastante preocupante. Os voy a poner unos vídeos, como ya es habitual, para que veáis a algunos profesionales que nos hablan del síndrome del edificio enfermo y de la litotropía semicircular, ¿vale? Pero yo os voy a dar más tips porque la verdad no se hace hincapié en el verdadero problema, en uno de los verdaderos problemas. Solo se habla del aire, se habla de tóxicos, volátiles, etcétera, pero no se habla del principal problema que tiene todo esto. Pero bueno, no obstante, vamos a, vamos a ver el qué de todo esto. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos algún vídeo, ¿de acuerdo? Y con esto vamos a ver aquí el doctor Mariano Bueno. El síndrome del edificio enfermo responde al conjunto de Y nos síntomas explica el qué. que son producidas por un edificio con determinadas características que ahora comentaré en las personas que lo habitan. Fundamentalmente se está produciendo hoy en día un aumento muy importante en las empresas, porque se trata de edificios que no cuentan con un recambio de aire natural, que son edificios herméticos, sin capacidad de ventilación directa al exterior, no tienen ventanas que se puedan abrir, son edificios que son muy bonitos, muy relucientes, pero que son edificios que no son sanos para las personas. Materiales en el suelo de tipo sintético, los suelos técnicos, las paredes con pinturas, con productos químicos abundantes, y esta falta de recambio del aire, más quizá pues también un exceso de sensibilidad por parte de algunas personas, ocasiona dolores de cabeza, incluso problemas cutáneos, insomnio, estrés, problemas en las relaciones entre las personas, de tal manera que en este caso es muy importante la actitud que puede tener el paciente ante sus compañeros y sobre todo lo que le mina la calidad de vida en el día a día. La medicina integrativa en este caso es muy importante de cara a determinar, primero hacer el diagnóstico y segundo determinar la forma de poder evitar todos estos trastornos, que por un lado, claro, tendrían que tomarse determinadas medidas en dichos edificios y además por otro lado reducir y aumentar sobre todo la tolerancia del sistema inmune y reducir esa hipersensibilidad que tienen esas personas. ¿Conoces el síndrome del edificio enfermo? Quizá no habías escuchado este nombre, pero es muy probable que tengas algún padecimiento a causa de este síndrome. ¿Te sorprende? Cuando estás en tu trabajo, es frecuente que sufras de dolor de garganta, ojos dolorosos e irritados, nariz tapada. Este vídeo para que veáis el qué de todo esto. Y como por arte de magia, al llegar a tu casa, todos esos malestares desaparecen. Pues bien, según estudios científicos, demuestran que el trabajar o vivir en edificios con una arquitectura moderna, como lo son los que están hechos de piel de cristal, que te hacen ilusión de ventanas que se prolongan hasta el cielo y cerrados herméticamente, son los que suelen presentar más síntomas, debido a sus sistemas de ventilación de recirculación, las cuales tienen como objetivo ahorrar energía, pero lo que ocurre es que provocan que no entre aire fresco, es decir, el aire que entra no es nuevo,
sino que se va reciclando en los circuitos del interior del edificio. Es por ello que cualquier contaminante que entre en este circuito se multiplica, convirtiendo el aire que se respira dentro del edificio en un aire contaminado. Por ello, a menor ventilación, más afectados. En fin, aunque no sean síntomas graves, son muy perjudiciales para todos, ya que se relacionan con la productividad y altas tasas de bajas laborales. Edición Carla Nava, informó para Interwatt Marlene Ríos. En general hay mayor ausentismo por enfermedad, no hay una causa única y tampoco se expresa de forma clara, sino que son malestares, irritaciones en la piel, dolores de cabeza, y eso tiene que ver con la sustancia que puede estar presente en el edificio y obviamente con el clima laboral, con tu situación de contrato de trabajo. Y en general lo peor que tienen los viejos edificios es cuando tienen la calefacción y la ventilación centralizada. Porque la verdad es que, como hay reducción de gastos, los mantenimientos de esos equipos no se hacen como se deberían hacer, y particularmente los filtros que deberían cambiarse con determinada frecuencia, no se hace. A eso agregale que no siempre se cambian los elementos de medición, de iluminación, y entonces a veces tenés la luz adecuada, pero si se quema una lámpara, no te la ponen. Entonces ya tu vista empieza a afectarse. Es decir, son un conjunto de cosas que si uno las mide individualmente, pareciera que no entraña ningún peligro. Pero cuando todas actúan al mismo tiempo, la salud empieza a mermarse. El asbesto fue prohibido en Argentina entre el 2001 y el 2002. Se prohibió su uso, pero no hubo planes de retiro. Es decir, lo prohibimos y creemos que mágicamente va a desaparecer. Y es así que lo tenemos todavía en muchos edificios públicos, en muchas viviendas. En los edificios públicos nosotros hemos encontrado en las viejas calderas toda la cañería cubierta con asbesto. Encontramos todas las semanas, cada vez que hacemos alguna revisión encontramos. Y quizás la más característica de esta ha sido el Centro Nacional de la Música, donde en el subsuelo había una instalación muy vieja de calefacción. La caldera había sido cambiada, pero la caldera vieja había quedado ahí. Y estaba recubierta de amianto, y para algunos casualmente, para nosotros no casualmente, los dos calderistas que eran padre e hijo fallecieron. En Europa calculaban hace 5 años que hasta el 2029 se iban a morir 500.000 europeos por contaminación por amianto. Ese sector de Europa tiene 400 millones de habitantes. Nosotros tenemos 40 millones de habitantes, pero con la misma característica constructiva que tienen ellos. Usamos el amianto tanto como ellos. Es decir, si nosotros hacemos una traspolación mecánica, eso te da que 50.000 argentinos van a perder la vida culpa del amianto, sin saber que es culpa del amianto. Porque en nuestro país existe un sistema de salud que se parece mucho al negocio de la enfermedad y no un sistema de salud, donde no hay prevención y lo que hay es diagnóstico y tratamiento. Y nunca se investiga por qué te enfermaste o qué te enfermó. Y eso pasa en la vida diaria, en la salud pública, y también, por supuesto, pasa en el mundo laboral. A nivel mundial, la OIT dice que solo el 14% de las muertes vinculadas al trabajo son por accidentes de trabajo. El 86% tiene que ver con enfermedades de origen laboral. Por eso plantea que 2.340.000 trabajadores pierden la vida por año. En nuestro país, nosotros hicimos los cálculos, extrapolando esa cifra, y nos dan una cantidad mayor a 7.000 trabajadores. De eso, ¿cuánto se registra? Y en el sistema formal, por accidente de trabajo, se fallecen todos los años unos 700 trabajadores. Las denuncias por enfermedad de origen laboral no superan el 3%. Claramente, nuestro sistema oculta lo que pasa con la enfermedad. Es como un iceberg, donde te permiten ver la parte de arriba, que son los accidentes, y lo más enorme que está abajo, no te lo permiten ver. Bueno,
Pues eh, hemos dejado de lado, digamos, estos pequeñas introducciones, estos vídeos de algunos profesionales y algunos medios explicando lo que es el síndrome del edificio enfermo. Pero esto va más allá, evidentemente. Pero antes de entrar en materia, tampoco quiero extenderme, pero yo creo que este es un tema interesante y al final pues siempre me extenderé, como siempre. Estamos en una época o estamos vamos a llamarle, en el siglo XXI en la cual pues nos estamos llevando muchas sorpresas y muchas, digamos, novedades, ya sean tecnológicas, maneras de cambiar. Prácticamente cada vez utilizamos menos la pluma o el bolígrafo para escribir. Utilizamos los dedos, las teclas. Y todo esto tiene unas consecuencias. No nos damos cuenta, quizá nos sumergimos demasiado en todo esto y normalmente quien va a trabajar en una empresa, no sé, quien va a trabajar en el campo, yo siempre he tenido la suerte de trabajar siempre fuera. No, no, soy personaje de estar, digamos, al aire libre, ¿de acuerdo? No puedo soportar lugares cerrados, ¿no? Pero bueno, uno es acostumbrarse, ¿no? Y es verdad que nos tenemos que asegurar de estar en un lugar cerrado o, o en una oficina, en una empresa, al lado de una máquina, con unas condiciones laborales, digamos, dignas. Ya no me refiero a velocidades de trabajo ni nada por el estilo, sino estamos hablando del ambiente, ese medio ambiente que vamos a tener dentro. Uno de los mayores problemas del edificio enfermo hoy en día, que el aire es artificial. Al ser el aire artificial, ya empezamos mal, porque en el aire pasan toda serie de problemas. Legionela es, digamos, uno de los virus más mortales que existen, que se propaga por el aire y que tiene su piel su pie en las bandejas de recogida de aguas de los aires acondicionados que están arriba en las terrazas. Aquí en España ha habido muchos casos, vamos a llamarle, de casos de encontrar, de hacer inspecciones, porque eso es importante, inspeccionar esos aires acondicionados porque se instalan y nunca más se supo. Pero es que luego voy más allá, en casa también nos pasa lo mismo y no hacemos nada. E incluso tampoco el del carro, del coche, tampoco lo cambiamos. Muchas veces cuando está el coche al sol le damos ahí al aire acondicionado y nos viene un buff, nos viene como un aire que ya notamos, nuestro cuerpo nos pide que es tóxico. En los ambientes de trabajo también pasa lo mismo. En oficinas muy grandes, todo esto, pues no podemos abrir. Lo suyo sería abrir la ventana porque uno de los problemas que hay dentro de lo que es un recinto de trabajo son la ionización del ambiente que tenemos, ¿de acuerdo? Los iones positivos son los malos, ¿de acuerdo? No me preguntéis por qué, pero está montado de esta manera. Ya hablaremos otro día quizá de esto. Y los iones negativos son los buenos. ¿Cómo se consigue aumentar esos iones negativos dentro de un lugar de trabajo o de una vivienda, por ejemplo? Simplemente abriendo la ventana. Nos entra el aire fresco y a partir de ahí los iones negativos crecen y nosotros nos sentimos más agradables. Es como cuando empieza a llover. Esto en las oficinas hoy en día no puede pasar porque no hay aire sano. Bueno, a partir de aquí también nos viene otro gran problema que son los materiales que tenemos hoy en día. Sabéis que se construye con los mismos parámetros que en los años 80, no ha cambiado prácticamente nada, solo ha cambiado que los materiales son totalmente, digamos, el planteamiento es totalmente diferente. Son materiales más livianos, más ligeros y eso también trae sus problemas. Aislantes sintéticos, plásticos sintéticos y no transpiramos. ¿Qué pasa cuando no transpira algo? Hay una condensación o nos marchitamos. Exactamente es lo que pasa hoy en día en las viviendas. La gente enferma. En las oficinas la gente enferma. He ahí síndrome del edificio enfermo. Pero es que voy más allá. Hay una de las cosas que se llama la hipertrofia semicircular,
que es una enfermedad que ahora veremos de esto de unos talleres que yo doy para estos temas, porque como habéis visto, prácticamente he buscado por todos lados y prácticamente cuando habla del síndrome de edificio enfermo no se tocan los parámetros, digamos, más preocupantes, ¿no? Que son el suelo técnico, donde pasa el cableado y donde está en el campo magnético y luego todas las instalaciones inalámbricas y wifi que hay en oficinas, ¿de acuerdo? Que junto con esos materiales lo único que está haciendo es chisparrear por ahí que nos quedamos. Yo he visto verdaderas chispas donde he ido a hacer análisis en oficinas y tal, y la verdad es que la gente enferma por eso, enferma por la electricidad estática, enferma por los campos magnéticos, enferma porque no está, digamos, a unas ciertas distancias los equipos de trabajo. No me voy a enrollar por ahí porque prefiero que veamos unas diapositivas que yo vaya comentando para que no entremos en materia. Si os parece, vamos a ir por ahí porque yo creo que será interesante poder ver por qué viene todo esto y no sé, a ver qué soluciones le vamos a dar a todo esto, porque claro, si no, mal vamos, ¿no? Bueno, permitidme. Bueno, aquí tenemos el tema del edificio. Vamos a ver. Tenemos el síndrome del edificio enfermo. Y bueno, pues aquí tenemos que, como nos dice la Wikipedia, el síndrome del edificio enfermo se conoce como también como Sick Building Syndrome, ¿vale? SBS. En inglés, las siglas en inglés. Perdón, la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como un conjunto de enfermedades originales estimuladas por la contaminación del aire de estos espacios cerrados, conjunto de molestias de enfermedades originadas por la mala ventilación, temperaturas, partículas en suspensión, mala iluminación, gases, vapores de origen químico, bioaerosoles, entre otros agentes identificados y nada más. ¿De acuerdo? Luego dice migrañas, náuseas, marcos, resfriados persistentes, irritaciones a las vías respiratorias, piel y ojo, entre otros malestares que ocupan un papel importante. En fin, nada, no profundiza mucho en este tema, pero bueno, ya sabemos quién nos lo dice esto. También no se considera tampoco una enfermedad del edificio sino, como tal, ¿no? Sino un conjunto de enfermedades. Hombre, yo creo que es una discapacidad, porque el edificio sí que está enfermo, ¿de acuerdo? Si el edificio está enfermo, las personas que habitan allí van a enfermar. O sea que esto es un tema, digamos, bastante importante, ¿de acuerdo? Digamos que las paredes, la suciedad sobre todo, pero no la suciedad que nosotros conocemos como que freguemos o quitemos esto. Estamos hablando también de las moquetas y materiales de baja calidad, vamos a llamarles sintéticos o plásticos que generan, digamos, lo que se llama la electricidad estática, ¿no? Al menos un 20% de estos ocupantes están afectados, congestión nasal, afonía, alteraciones del gusto, olfato, sequedad, irritación en vías respiratorias, cefalea, fatiga, síntomas más comunes. Puede aparecer una diversidad de síntomas distintos, físicos y psicológicos. ¿No? Esos psicológicos, porque al final, si tú no estás bien, al final acabas enfermando, sea por una cosa u otra, porque si tu cuerpo, digamos, está mal, al final acabas mal por todo, ya no estás a gusto ahí. Si no estás a gusto, enfermas, ¿de acuerdo? Enfermas, coges la baja y el ambiente de trabajo se rompe, la empresa no funciona y hay problemas, ¿de acuerdo? Bueno, los factores que también contribuyen al síndrome es el diseño del ambiente construido. El diseño es patético en muchos lados, la verdad, pueden tener en combinaciones con algunas de las siguientes causas. Interior, contaminación del aire, perfumes artificiales. De verdad que últimamente me estoy encontrando con ambientadores que la verdad es como si fuera una condena a una cámara de gas. Y lo digo exageradamente, ¿no? Pobre e inapropiada incluso la iluminación. Eso también es un problema bastante serio. ¿De acuerdo? Genera reflejos en las pantallas de trabajo, ausencia de luz natural, desempeñar actividades con iluminación 100% artificial genera fatiga visual, evidentemente. Calentamiento o enfriamiento de las estancias, ¿de acuerdo? La ventilación, mal posicionamiento de los sistemas de calefacción y aire acondicionado, esos chorros de aire que caen encima de las personas, donde normalmente tienen contracturas, también es un tema de
edificio enfermo, ¿de acuerdo? Una mala acústica, pobres diseños en los muebles y equipos, monitores de PC, fotocopiadoras, pobre ergonomía, contaminación química, contaminación biológica. Y como veis, nadie habla de la contaminación electromagnética como un problema escondido y oscuro, ¿no? Síntomas pueden ser altos niveles empleados en enfermos o absentismo, baja productividad, baja insatisfacción laboral y alta rotación de empleados, ¿de acuerdo? Esto nos lo dice la Wikipedia. Habrá que editar la Wikipedia e incorporar nuevos temas. Bueno, el contexto que en los años 80, siglo XX, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, contribuyó a difundir el concepto de edificio enfermo. ¿Por qué? Bueno, pues unas características de un edificio que provocan o pueden provocar enfermedades, trastornos de salud a quienes lo utilizan como vivienda o lugar de trabajo, ¿no? En 1990, el arquitecto barcelonés Antonio Bustamante publicó un interesante artículo en el cual rompió una lanza a favor de la sustitución de ese término más apropiado por edificio patógeno, ¿de acuerdo? Yo también estoy a favor de este edificio patógeno, pero bueno, al final enfermo es que enfermo porque está mal diseñado, mal construido, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues los edificios son como objetos inanimados. Por su parte, este distinguido arquitecto opinaba que el edificio patógeno es la causa de las enfermedades en otros seres vivos que lo habitan, evidentemente. Se define como un conjunto de molestias o enfermedades crónicas y degenerativas que afectan a las personas no solo por residir o trabajar en un determinado edificio. Aquí hay una relación que me parece, la he puesto aquí, porque esto lo he tomado de un vídeo, en la cual pues aquí me ha sorprendido, ¿no? Los árboles de sombra y arbustos plantados muy cerca de la casa son perjudiciales para la salud, porque impiden la libre circulación del aire y estorban el paso de los rayos de sol. Como resultado, una casa se humedece, especialmente durante la estación lluviosa, los mitores bla bla, duermen en las camas, sufren reumatismos, estos arrojan muchas hojas que a su vez levantan inmediatamente y corrompen, intoxican la atmósfera. Un patio hermosado con árboles distribuidos, con algunos plantados a una distancia prudencial. Esto se arregla con árboles de hoja caduca, ¿de acuerdo? En invierno serían caduca porque así de esa manera entra los rayos de sol, y en verano serían cuando están en plena hoja y no dejan pasar el sol. Esto es una cosa que se tiene muy en cuenta, o sea que hay que aplicar, no hay que martirizar porque hay muchos lugares que no hay árboles porque dentro del edificio hay una atmósfera diferente y claro, no necesitamos árboles, pero claro, el coste del blindaje y digamos, del calentamiento de esa zona exterior es brutal. Uno se puede asar o hacer un huevo en muchos lugares y oficinas en el suelo, ¿no? Por eso lo he puesto aquí como tema a tener en cuenta, ¿no? Todo es eso. Y la verdad es que cada vez vamos encontrando nuevos síntomas y nuevas historias que encontrar dentro de las casas y viviendas. Quizá habría que hacer un programa simplemente para las casas donde habitamos, pero ahora vamos a hacerlo en general porque yo creo que también es interesante. Bueno, pues vamos ahí con una parte del taller de prevenciones en radiaciones que estoy dando. Y que de aquí en adelante vamos a hacer formación online sobre esos temas para que tengamos más información y podamos actuar de manera más determinante con estos temas. La lipotrofia, que luego lo veremos después, las actuaciones, ¿qué hay que hacer en un edificio cuando vemos que hay digamos, sospechamos de que esto no está funcionando? Pues bueno, hay que efectuar mediciones de temperatura, humedad, campos electromagnéticos, cargas electrostáticas, la electricidad, la tensión, la corriente, la frecuencia, resistencias de tomas de tierra, comprobación de dispositivos diferenciales, ¿de acuerdo? O los que llamamos breaker en otros países. Los factores causantes de la lipoatrofia, ahora veremos lo que es la presión, los campos electromagnéticos, la densidad estática y una humedad inferior al 50%. ¿De acuerdo?
en una casa normal había que tener entre 40 y un 60%. Había que estar dentro de ese baremo. No podemos estar por debajo ni podemos estar por encima porque vamos a tener problemas de salud, ¿vale? Sequedad y ronquera porque no hay humedad por debajo de esos 40, ¿de acuerdo? Aquí estamos hablando de edificios, digamos, de oficinas grandes. Tenemos que tener un 50%, sería lo ideal. Y tampoco podemos pasar del 60 porque empezaremos a gotear. La nariz es un gran, digamos, sensor y la garganta también. Esto es importante. Pues esto es la lipoatrofia semicircular, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una página, un PDF donde os podéis descargar ese protocolo, ¿de acuerdo? Aquí como podéis ver unas hendiduras en la parte inferior en la pierna, ¿vale? En la parte superior, debajo de las partes sensibles, ahí tenemos como una especie de que falta grasa. Esto es lo que decimos en el canto de la mesa. Vamos a suponer que tenemos este mando a distancia. Espera, voy a poneros ahí directamente. Ahora imaginaros que tenemos aquí una mesa. Pues el canto de esta mesa, la electricidad estática, la electricidad que se da por, ya sea de los monitores, de la electricidad que pueda haber, golpea ahí y va directamente hacia las piernas de la persona, ¿de acuerdo? Y es cuando, digamos, se come la grasa. No quiere decir que esta persona vaya a quedar así siempre, sino si esto se arregla o esa persona abandona ese lugar de trabajo y se va a otro sitio, evidentemente con el tiempo vuelve a recuperar esa masa muscular o esa falta de, digamos, de grasa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues poniendo unos cantos más grandes en las mesas, no esos cantos, digamos, que incluso pueden dar cortes en algunas mesas, ¿no? Eso se está ya tratando. Y a partir de aquí, pues bueno, ese es el protocolo de actuación que tenemos aquí en la Generalitat de Cataluña, que es uno de los más avanzados que hay y en la cual, si queréis tomar nota de esta dirección web, pues podéis buscar, digamos, la parte más interesante de todo esto. Después también tenemos, pues bueno, es la lipoatrofia semicircular, funciona por contaminación electromagnética, derivado de contaminación electromagnética de dispositivos Wi-Fi en este tema. Es pérdida del tejido adiposo, ¿vale? Unas ronchas con o sin picor, dolor abdominal, insomnio, agotamiento, dolor de cabeza, vértigos, mareos, tics de hiperactividad y déficit de atención, así como molestias de este tipo. Agotamiento, cansancio, dolor articular, insomnio y agotamiento. ¿Vale? Esto es lo que más o menos representa todo esto. La lipoatrofia semicircular, atrofia del tejido graso subcutáneo, diagnosticado en el año 74 por Gerson Wanbury Mutzberger. En 1995, el KBC Bank había más de 900 casos. Se asocia con pesadez, fatiga y curiosamente les ocurre a las mujeres prácticamente. El 25% son mujeres. Campos eléctricos y magnéticos con una humedad inferior al 40%. Todo esto pasa porque hay una serie de factores que se unen, ¿de acuerdo? Y sale esto. Estos factores pueden estar completamente separados y no pasar prácticamente, vamos a llamarle nada o unas ligeras molestias. Pero si se juntan todos estos factores, crean lo que se llama una bomba de enfermedad. ¿De acuerdo? El estudio científico evidencia la relación entre la hipertrofia celular y los campos electromagnéticos. El Flemish Institute Technological Research de los Países Bajos. Esto es importante y esto no sale ni en la OMS ni sale en ningún sitio. ¿Por qué? Porque se niegan de que buscar la relación de los campos electromagnéticos con la salud. Qué manía tienen con ocultar la realidad cada vez más evidente de que los campos electromagnéticos es enfermedad. ¿Cómo se detectan? La aparición de la lipoatrofia semicircular en febrero del 2007 en los edificios de gas natural, la Torre Akbar, ¿vale?
y la Fundación La Caixa. En julio de 2007, más de 40 edificios y más de cerca de 800 trabajadores estaban diagnosticados por lipotrofia. Las características generales es edificio hermético, la calidad del aire, una arquitectura ligera, como he dicho, materiales nocivos, instalaciones nocivas, electrificación, telecomunicaciones, iluminación, etcétera, etcétera. Los factores ambientales internos son la exposición crónica y habitual al ruido, radiaciones o elementos tóxicos del hábitat afecta a la salud humana. Esto es más que evidente. Ofrecer soluciones sostenibles y menos sintéticas para minimizar los efectos nocivos sobre la salud de las personas. Esto es una práctica que tendría que ser, digamos, más que evidente, porque estamos creando espacios que se asemejan más a un campo de concentración moderno, vamos a llamarle, y concentración me refiero al sentido no para lo que estaban hechos, sino de concentración de personas que trabajan allí, digamos, como si fueran robots y se van a casa. Pero no somos robots, somos seres biológicos y como seres biológicos nos vamos a enfermar si no regulamos todas estas porquerías que nos están poniendo simplemente para reducir costos, ¿de acuerdo? Está comprobado que una persona trabaja mejor en un ambiente natural y sano que en un ambiente contaminado. Esto es más que una lógica, pero si lo probáis, seguramente vais a ver cómo esto es así. La gente mejora si tenemos plantas, pero es que en esas oficinas no puede haber plantas porque se marchitan o mueren. ¿De acuerdo? Eso ya es un elemento de que la oficina no es, digamos, o ese lugar de trabajo no es el más indicado. De hecho, en nuestro país hay una normativa que cada año hay que limpiar los conductos de aire acondicionado. Espero que en otros países me vais diciendo si hay esta normativa o si no habrá que empezar a preguntar y a presionar a las autoridades para que esto sea verdad, porque sacar una rendija de ese aire acondicionado de cualquier hotel, de cualquier lugar y simplemente poner la mano o ver lo que hay dentro, porque todo lo volátil, todo lo que está enganchado ahí, cuando empuja, escupe o recibe el aire, se mueven estas partículas que nos va entrando por el aire. No me extraña que cogemos cualquier cosa y cualquier porquería. La gente enfermamos porque tenemos tóxicos dentro de los lugares de trabajo. No es que no los traigamos de fuera ni nada por el estilo, como está pasando ahora con lo que tenemos, ¿no? Por eso es muy interesante el que la construcción de estos edificios estén hechos de una manera más saludable. Las casas Passive House, que ahora están muy de moda, si no tienen una premisa, digamos, de aires frescos de la calle, vamos a estar con el mismo problema, pero de una manera diferente, digamos, con una particularidad muy, muy cuestionable, ¿de acuerdo? Los Passive House se tienen que hacer de una manera biológica, ecológica, porque si no vamos a tener el mismo problema. Todo lo que es hermético al final se marchita, todo se marchita. La NASA ya probó de hacer en los años 70 poner plantas dentro de una caja hermética, le puso humedad, le puso luz, etcétera, etcétera. Todo el ambiente, luz, digamos, artificial, pero lo más parecido al sol. Se regaba, etcétera, etcétera, y al cabo del mes todas las plantas murieron. ¿Por qué? Pues porque no era su hábitat natural. No puede estar la gente encerrada en una atmósfera, vamos a llamarla nociva, ¿de acuerdo? Pero es que los campos electromagnéticos, ahora que va a ir todo con sensores, va a ser esto una bomba de relojería. Bueno, continuemos, porque si no nos vamos a enredar. Perdón. Edificio intoxicado. Más de 100 productos tóxicos y potenciales cancerígenos que se encuentran en el polvo. Esto, vamos, esto no hace falta. Esto ya es básico, ¿no? Esto ya lo podemos saber que ahí en esas porquerías que hay ahí hay de todo, ¿de acuerdo? Y eso no lo tragamos.
La mayoría de tóxicos respirables presentes en el polvo proceden de productos químicos de limpieza, esta es otra, pinturas, materiales de construcción y decoración que se han quedado allí. ¿De acuerdo? Asfalto, alquitrán, breas, hormigón, árido, cementos, hierro, acero, metales, bloques de ladrillo, revestimientos, escayolas, yeso, barnices, pinturas, pavimentos, moquetas, instalaciones de agua, aire, electricidad, comunicación, iluminación, mobiliario, estética, diseño, ergonomía. Y una de las cosas que también he encontrado es aluminio. El aluminio es uno de los metales más volátiles y que pesa poco. El polvo de aluminio prácticamente vuela. Pues esto también lo tenemos alrededor. Luego uno se hace análisis de pelo, aquí detrás del cogote, te sacan un pelo, te ve los metales pesados que tienes en el cuerpo y bueno, dices, ¿cómo puede ser? Pues bueno, todo esto es debido a lo que tú vas succionando y cuanto más industrializados, más tecnológicamente sintéticos nos quieren volver, pues más llenos de estos metales pesados, vamos a llamarle, por decirle algo, y también el tema de los microplásticos, ¿de acuerdo? Todo eso está incorporado dentro de ese cóctel que os estaba comentando yo ahora. Resultados de una encuesta que se hizo, los resultados de las encuestas de los trabajadores de la Torre Agbar y otros edificios, esto es muy interesante para que veáis el concepto de todo esto. Agbar, Gas Natural, La Caixa y otras empresas afectadas por la hipotrofia son similares. Los resultados demuestran que según los criterios del Ministerio de Trabajo, se trata de edificios enfermos. Iones, patologías relacionadas al exceso de cargas eléctricas positivas, induce a insomnio crónico, agotamiento psicofísico, depresión, cefaleas, dermatitis, sequedad en la garganta, ronquera, rinitis y otras dolencias respiratorias. La encuesta de los trabajadores de la Torre Agbar fue: el síntoma eran sequedad de ojo, afectados un 36%, síntomas sequedad en la garganta, afectados un 36%, escozor en los ojos, 44% afectados, escozor en la garganta un 21%. Lagrimeo un 13%, dolor de cabeza un 51%. O sea, imaginaros, todo el mundo con pastillas para el dolor de cabeza. O sea, las farmacéuticas ahí están en algo, cuando el problema es otro. No se trata de enchufarse pastillas, porque ese es el problema. Luego vamos todos sedados y vamos todos prácticamente quimicalizados. Nariz tapada un 26%, debilidad un 29%. Estamos hablando ya de yendo hacia fatiga crónica, cansamiento crónico, sequedad de nariz 29% y alargatamiento, o sea, un 35%. Como podéis ver, esto es catastrófico. Bioefectos de altas frecuencias, efectos neurofisiológicos a corto plazo, incremento del estrés, alteración de ondas cerebrales, pérdida de memoria, mente en blanco, migrañas, dolor de cabeza, insomnio, trastorno del sueño, acúfenos, mareas, vértigos, alteración del ritmo cardíaco, subida de presión sanguínea, calentamiento de tejidos en el oído y en el ojo de las cataratas. Estamos hablando que las altas frecuencias, estos efectos, porque dentro de las oficinas están metidas antenas de telefonía, y ya no digo del wifi, que están en diferentes sitios donde no llega cobertura porque el edificio pues, puede ser metálico, etcétera, etcétera, y esto va rebotando dentro y esto lo que estos efectos son los que nos conduce a este problema, ¿de acuerdo? Documentos consultados, pues hay mucha documentación que aquí os dejo digamos, un listado para que podáis buscar todo esto, que es el síndrome de edificio enfermo, el en España, el informe Greenpeace, el polvo, informe Universe Master de Ontario, la World Match Institute de Washington, resolución del Parlamento Europeo, informe de electrosensibilidad, resolución de Salzburgo, llamamiento de Friburgo, declaración de Alcalá, Reflex Project y manifiesto de Barcelona. Normativa CEM. Existe un vacío legal y normativo. La normativa experimental caducó en el año 97. El lobby eléctrico ha logrado que la Unión Europea no legisle nada hasta el momento. Donde hay contaminación y no entra el aire, luz y sol, de seguro que entrará el doctor. Esto es una frase que a mí me lo decían hasta de pequeñito, ¿de acuerdo? Y os he puesto también esta pequeña infografía, en la cual es muy... porque ese será otro de los síntomas. Es el túnel del carpo, el síndrome. ¿De acuerdo?
debilidad de torpeza al agarrar cosas, entumecimiento, porque estamos cambiando los hábitos. O sea, ahora movemos los dedos, o sea, prácticamente, como decía, no escribimos, ¿de acuerdo? ¿Quiénes nos pueden padecer? Oficinista, uso de computadora, cajeros empacadores, violinistas y otros músicos y carpinteros son los que, digamos, tienen eso porque tienen, digamos, unas maneras de utilizar, pero prácticamente está más enfocado a las personas que utilizan, digamos, dispositivos inalámbricos y de computadoras. El edificio inteligente, ese edificio inteligente que tanto está de moda será otro edificio enfermo, pero de otra manera, ¿de acuerdo? Porque ya todo estará automatizado, todo estará con programas y será bastante problemático poder tener soluciones por si hubiera algún problema de golpe, ¿de acuerdo? El sistema de Internet de las cosas en prevención en riesgos laborales. Esto me ha chocado bastante porque aplican las radiaciones electromagnéticas en prácticamente todos sensores, radiaciones para, digamos, para controlar a trabajadores que lleven cosas, robots, todo. Por esto va a enfermar a la gente que esté trabajando allí, ¿de acuerdo? O sea que estamos haciendo la pelota un poquito más grande y nos vamos yendo a que estamos arreglando unos problemas porque pensar que la tecnología va más deprisa que nosotros. O sea, esto es así. O sea, los jueces todavía están intentando legislar unas normativas que tampoco llegan, pero cuando empiezan a legislar ya ha cambiado toda la tecnología y ya tenemos que volver otra vez a empezar desde cero. O sea, que no vamos bien. Bueno, pues aquí pues el control de acceso, las alarmas antiincendio, el mantenimiento, control de iluminación, control de humo, control de calidad de aire, administración de aguas, luego que no hackeen todo esto y encima tengamos más problemas de ese tema. O sea, a partir de aquí estos edificios se van a convertir en edificios enfermos de segundo rango, porque ya no la administran personas sino máquinas. Cuidado. Y bueno, ese es el concepto que os quería contar hoy sobre este tema, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues el contexto es que tengamos que mirar cómo está la normativa en nuestro país, en el país de cada persona, y decirle a arquitectos, a diseñadores, pues que necesitamos un ambiente, digamos, lo más natural posible para poder desenvolvernos. Porque esto es como aquel que le vas metiendo sacos encima, llega un momento que cae, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que os quería comentar hoy. Si tenéis alguna pregunta al respecto o lo que sea, os podéis poner en contacto conmigo. Y recordaros, es muy importante, recordaros que el día 12 de marzo tenemos un taller súper interesante sobre herramientas saludables para utilizar en el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Yo creo que puede ser interesante para esto. Y también deciros que el próximo programa vamos a hablar de cómo, y a esto le va a encantar a gente que juega videojuegos, a gente que, digamos, está perdiendo, digamos, cobertura o no le llega el wifi y todo esto, porque ya sabéis que aquí en Radiaciones en la Noche el tema del wifi lo dejamos como para el final, ¿no? Lo dejamos ahí, porque hay 20 maneras mejor de conectarse por internet. Pues vamos a hablar de esto, de cómo conectarse saludablemente, pero a la velocidad de radio más rápido que el 5G, que nos quieren engañar con que va a ir más rápido que esto. Pues la fibra óptica es esto. Y os voy a enseñar cómo ir como un rayo dentro de casa, ¿de acuerdo? Pensad que la fibra óptica nada más llega hasta la entrada de casa del cajetín y a partir de allí tienes que hacerlo con repetidores, con cable ADSL, que hay que hacer obras, etcétera. Vamos a explicar cómo se puede hacer y cómo tener una velocidad del diablo, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta el próximo programa y espero que os haya gustado. Saludos y comentarios aquí. Chao.